Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este nuestro 29º programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador. El día de hoy, jueves 17 de diciembre del año 2020. Saludos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza por Radio Nacional del Ecuador en Quito en los 106.9, Guayaquil 99.7, en Cuenca 93.7, en Manta y Portoviejo 100.1, frecuencia modulada. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto al invitado del día de hoy, el señor Máster Darwin Enrique Álvarez, para conversar sobre planificación y gestión estratégica en escenarios complejos y cambiantes. Muy buenas tardes, Darwin. ¿Cómo estás? Bienvenido. Fernando, muchísimas gracias. Buenas tardes a ti, a la audiencia. Encantado con la invitación y un gusto saludarlos. Gracias, Darwin. Nuestro invitado cuenta con un diploma en alta gerencia por el INCAE en Costa Rica. Es máster en dirección de operaciones por la Universidad de las Américas en Ecuador. Es administrador de empresas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con un diplomado superior en marketing y ventas de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Es docente en programas de maestría de dirección de operaciones de la UDLA en las áreas de logística y marketing internacional desde el año 2014 a la fecha. Adicionalmente, es profesor del Tecnológico de Monterrey en el Diplomado Internacional de Logística y Compras desde el año 2017, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrícolas de la Agropecuarias de la UDLA desde el año 2012 al 2013. Ha sido director de varios proyectos de tesis de pregrado y posgrado. Ha sido gerente general de empresas de distribución en el área de salud en Ecuador y Colombia. Adicionalmente, ha sido gerente de operaciones, gerente del área de innovación y estrategia en empresas de retail, consumo masivo y venta directa. Asesora a algunas empresas de la ciudad de Quito con la firma consultora SCM Consulting Group. Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Darwin, te agradezco por el tiempo. El día de hoy vamos a tratar este tema tan importante que es la planificación y también entender la planificación en estos escenarios cambiantes y complejos. Cuéntanos, ¿Cómo no? el tiempo es tuyo. ¿Cómo no, Fernando? Muchísimas gracias. Bueno, si bien es cierto, el día pues hoy en día estamos viviendo un mundo rápidamente cambiante por la pandemia que ha sido a nivel mundial, pues vemos que el mundo se viene moviendo desde hace algunos años ya muy rápido. Hay empresas que suben en la bolsa, empresas que caen en la bolsa. En el Ecuador, en el contexto nacional, hay empresas, muchísimas empresas o emprendimientos que se van creando todos los años y que pues la gran mayoría en un porcentaje alto, cerca del 70%, no pasan de los 3 años, ¿no? Entonces creemos que la planificación estratégica pues viene tomando vigencia desde hace ya algunos años y aún más ahora con este entorno virtualizado, digitalizado, dos, y que pues estamos viviendo un cambio importante en lo que llamamos la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, ahora ya no solamente con el tema digital, sino todo el tema de machine learning, con el tema de inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, y por supuesto, esta capacidad de conectarnos tan rápido con la audiencia en cualquier lugar del mundo, pues nos ha hecho, pues obviamente, tener una visión distinta de cómo tiene que ser la estrategia en nuestras organizaciones. Pues yo quisiera compartirles, Fernando, comenzar compartiéndoles algunas cosas interesantes que pues hemos preparado en una presentación, pues para irnos ayudando y compartiendo pues con el público, ¿no? Entonces, pues bueno, la planificación y gestión estratégica en escenarios complejos y cambiantes, pues es algo que nos apasiona y que nos gusta muchísimo hablar. Entonces, pues vamos a ello. Como bien lo mencionaba, pues Fernando, pues acá un poco de este servidor, pues la experiencia que
pues hemos podido tener con algunas empresas en el sector de retail, en el sector de la salud, en el sector de venta directa, de consumo masivo, pues, y la vinculación a la academia nos permite conversar con ustedes el día de hoy y gracias a encuentros del Banco Central. Por supuesto, vamos a estar conversando de 5 puntos importantes que queremos ponerlos sobre la mesa. El primero de ellos es hablar sobre la estrategia. ¿Qué es la estrategia? ¿Cómo concibe o cómo concebimos la estrategia desde la empresa y desde la academia como un todo? Cómo tenemos que hacer el análisis del entorno y también el análisis interno de nuestras organizaciones. Muchas veces hacemos una de las dos, o miramos el análisis del entorno y nos olvidamos del interno, o a veces solo pues, nos vemos como una isla y nos olvidamos del entorno. Entonces esto es muy importante. También, por supuesto, todo esto nos lleva a tener algunas iniciativas estratégicas que a veces no tienen una claridad de propósito. Tenemos muchas iniciativas. Un gran amigo mío decía, bueno, el Ecuador es uno de los países más emprendedores de Latinoamérica con el índice de emprendimiento. Sí, pero ¿qué propósito tienen esos emprendimientos? Entonces, pues estas iniciativas estratégicas tienen que tener una claridad de propósito. Adicionalmente, pues esas iniciativas tienen que, como lo decíamos, convertirse en objetivos estratégicos que vayan enmarcado en una visión estratégica de la compañía y que nos lo va a dar el marco estratégico. Pues no hablaremos acá en este conversatorio solamente de grandes corporaciones o de grandes empresas o de la gran empresa, sino de medianas y pequeñas empresas que a nuestro modo de ver tienen que hacer este ejercicio de planificación estratégica, de introspección y retrospección para poder hacer una perspectiva estratégica, como la llamamos, una perspectiva estratégica y que nos permita proyectarnos hacia el futuro. Entonces, pues yo quisiera citar a uno de los grandes escritores que admiramos, que es Lewis Carroll, este escritor que hace muchos años hizo una de sus obras maestras, la cual es Alicia en el País de las Maravillas, que todos nosotros pues la conocemos y todos nosotros pues la hemos leído en algún momento y pues luego ha sido trasladada a la pantalla grande. Y quisiera citar una de sus frases muy importantes y pues que juntos miremos qué tiene que ver con la estrategia. ¿Podría decirme, por favor, por qué camino debo ir desde aquí? Preguntó Alicia. Eso depende mucho de a dónde quieras llegar, le dijo el gato. No me importa mucho dónde, dijo Alicia. Entonces, no importa hacia dónde vayas, dijo el gato. ¿Qué tiene que ver esto con estrategia? Que pues vamos pues, desagregando un poco una de estas grandes frases de Lewis Carroll, aparte de un gran escritor, un gran pensador, y pues Alicia dice, bueno, podría decirme por qué camino debo coger. Y el gato pues simplemente le dice, bueno, ¿a dónde quieres llegar? Alicia dice, pues no importa a dónde vaya. Entonces el gato finalmente le dice, bueno, si no importa hacia dónde, si no tienes claro a dónde quieres llegar, pues no importa qué camino tomar. Lo mismo pasa en estrategia. Sucede que muchas veces tomamos algunos caminos por salir al mercado, por salir a vender nuestro producto, pero no tenemos un objetivo claro. Entonces, si tenemos o si tendríamos un objetivo claro dentro de nuestra estrategia, dentro de nuestra empresa, pues sí importa el camino. Y vamos a ver que el camino sí importa, porque pues hay caminos más largos, hay caminos más cortos, hay caminos más eficientes, hay caminos más penosos, y que dentro de la estrategia pues nos hace pensar hacia dónde queremos llegar, pues por supuesto, y de eso dependerá el camino el que debamos tomar y recorrer. Entonces, pues, ¿qué es estrategia? Estrategia, pues hay mucha gente que habla de planificación estratégica y pues en breves pues, le pregunta, bueno, ¿qué es la estrategia? Y uno se pone a pensar, ¿qué es estrategia? Entonces, yo siempre pues les comparto a los participantes de los programas con los que trabajo y con los ejecutivos que trabajo y digo, bueno, la estrategia es tomar una posición
tomar una posición. La estrategia y la política, pues muchas veces tienen muchísimo que ver, porque en la política usted tiene que tomar una posición sobre algo. O es partidario de algo o no es partidario de algo. Lo mismo pasa en la estrategia. Usted tiene que tomar una posición sobre decisiones controversiales que tenga la compañía, la decisión de expandirse, la decisión de franquiciar, la decisión de ir internacionalmente o la decisión de no ir internacionalmente, pero usted no puede ser un sujeto pasivo dentro de la organización y dentro de la estrategia. Usted tiene que tomar una decisión sobre estas preguntas controversiales. La estrategia soluciona problemas. La estrategia se fija un problema concreto y lo soluciona. Porque de otro modo, pues al igual que Alicia en el País de las Maravillas, estaremos tomando caminos que nos llevan a ningún lado. La estrategia tiene que ser orientada a la acción. La estrategia, pues, se confunde mucho con la visión. Pues la visión puede ser un poco a largo plazo, un poco etérea, más aún el propósito de las compañías, que al final vamos a hablar un poquito de aquello. La estrategia no, la estrategia tiene que ser orientada a la acción, tiene que proponer acciones concretas que solucionen problemas, que tomen decisiones hacia un determinado o hacia un determinado problema de la organización. Y por supuesto, la estrategia tiene que generar valor para la compañía, porque si la estrategia no genera valor para la compañía, pues estaremos hablando de cualquier otra cosa, pero no una estrategia. Hay estrategias que destruyen valor de la compañía, hay dos tipos de crecimiento que lo vamos a hablar también, y estos dos tipos pues, de crecimiento van, pues el uno que hace crecer el valor de la compañía, el otro que hace crecer el tamaño de la compañía, pero que destruye valor, que va en detrimento del valor de la compañía, y pues de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, pues la estrategia, por supuesto. Entonces, si me preguntan mi concepto personal de estrategia, pues es el conjunto de acciones y de decisiones sobre temas controversiales que solucionan problemas de la compañía, que son orientados a la acción y que generan valor. Entonces, este conjunto de acciones estratégicas, pues obviamente tiene que ser o tienen que tomar usted una posición acerca de ellas. Yéndonos hacia el tema de decisiones controversiales, pues como lo decíamos hace unos momentos, tiene que tomar una posición. La estrategia, por supuesto, toma una posición argumentada de qué hacer y qué no hacer. Usted como director de empresa, como parte del comité gerencial, de directorio, o simplemente como un emprendedor, tiene que tomar una decisión de qué hacer y qué no hacer. Qué sí es, qué sí son las acciones que va a tomar y cuáles son las acciones que no quiere tomar. Tiene que priorizar esas acciones. Debe definir con claridad qué es prioritario para la compañía, porque pues muchas veces salen varias estrategias, ¿no es cierto?, que llamamos de estrategias, pero pues hay que priorizarlas en función de la generación de valor. Y por supuesto, la estrategia en sí provee una guía para las decisiones operacionales que vayamos tomando dentro de la compañía, porque pues la estrategia pues obviamente va a ser quien gobierna las acciones de la compañía. Hablando de que soluciona problemas, por supuesto, la estrategia debe ser específica, debe indicar qué problema específico se soluciona. Entonces, para esto usted tiene que hacer un análisis de los problemas a los que se enfrenta su compañía, a los problemas a los que se enfrenta su emprendimiento, a los problemas a los que se enfrenta su empresa, su negocio, y pues esta estrategia tiene que solucionar al menos uno de ellos, el más importante. Y si pues puede trabajar, tiene los recursos para asignarlos y que se solucione más de un problema, pues también hay que validarlo y solucionar problemas de la compañía. Hay que definir los puntos de inflexión. Por supuesto, el punto de inflexión habla sobre identificar el momento en que algo se convierte en irreversible o imparable. Pues muchas veces cuando usted toma algunas decisiones, tiene que ver esas decisiones en qué momento va a ser el punto de inflexión
y si pues está yendo adecuadamente la estrategia, pues qué bueno, pero pues también tenemos que tomar en cuenta cuándo podemos tomar una decisión de parar algún proyecto y si todavía es viable el hacerlo. La estrategia no es una actividad periódica, no es algo como la contabilidad que tenemos que hacerlo siempre, no es algo como las declaraciones que tenemos que hacerlo siempre, pues los despachos de mercadería, la producción, no se trata de una actividad periódica. Es un proceso, ¿sí? Es un proceso continuo de mejoramiento. La estrategia pues para hacer el símil, pues no es vamos a producir con eficiencia, no, sino es qué va a hacer usted para producir con eficiencia. Tiene que invertir en maquinaria, tiene que comprar o tiene que alquilar un nuevo sitio para la producción, ya le está quedando pequeño. Entonces es tomar una decisión acerca de este problema. Si es que pues encontramos que la capacidad instalada de su negocio ya es pequeño, pues usted tendrá que tomar una posición y definir si se cambia de lugar o si pues tiene espacio para poder crecer dentro del espacio que está haciendo su producción, si necesita comprar maquinaria, si necesita cambiar de tecnología. Entonces, estas son las decisiones y estos son los problemas que soluciona la estrategia. Orientada a la acción, decíamos que la estrategia tiene que ser orientada a la acción, Fernando y querido público, pues porque por supuesto hay un riesgo. Cuando usted toma una acción, tiene un riesgo que tiene que ser calculado, tiene un riesgo que tiene que ser medido. Esos riesgos pues hay que tomarlos, obviamente, pero pues lo importante es que usted sepa que una acción pues genera una consecuencia y pues obviamente vamos a tener un riesgo, pero pues hay que calcularlo, hay que medirlo, hay que mirarlo y por supuesto hay que irlo gestionando. En el momento que orientamos a la acción nuestra estrategia, pues tenemos que definir al menos dos escenarios. Decir, bueno, si tomo la decisión de hacer, si tomo la decisión de invertir en el ejemplo de la maquinaria, pues bueno, ¿cuáles van a ser los escenarios en que me coloca esto? Voy a tener que endeudarme, voy a tener que pagar una tasa de interés, esto va a afectar mi flujo de caja, mi flujo de efectivo, ese interés, por supuesto, afectará al resultado, a la línea de utilidad. Sin embargo, si es que incremento esa producción y pues tengo el mercado para que adquiera mi producto, pues va a hacer que tenga mayores ingresos y a mayores ingresos, pues también mirar si eso va a generar mayores utilidades y finalmente mayor valor para la compañía. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no lo hago? Que también es una decisión. Pero usted tiene que tomar una posición acerca de este ejemplo que estamos colocando. Entonces, tiene que tener algunos escenarios en los cuales usted pueda definir ese riesgo. Y su estrategia, pues, al ser orientada a la acción, tiene que ser adaptable, tiene que ser flexible, tiene que mirar esos puntos de inflexión. Entonces, lo contrario a inflexión es que sea flexible. Entonces, en el momento que usted, pues, si ya invierte en esa maquinaria. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? Pues bueno, tendrá que definir cuál es, en qué momento, pues esa maquinaria ya no es solamente una decisión de cambio de comprar unas 2 o 3 máquinas, sino que eso va a afectar a todo su sistema de producción y que la tecnología que utiliza en su punto de producción tenga que cambiar. ¿Qué pasa si es que tengo que cambiar de tecnología? Entonces, ahí pues habrá un punto de inflexión, un punto de no retorno en el cual tendremos que medirlo. Si es que ese punto de retorno es para bien, pues espectacular, pues vamos hacia adelante y pues ya no solamente cambiaré maquinaria dentro de mi punto de producción, sino cambiaré de tecnología, que vamos a hablar un poquito de las tecnologías que tenemos ahora. Sin embargo, pues al estar orientada la estrategia a la acción, pues tiene que ser adaptable y flexible y usted mirar en qué punto va a tener ese punto, en qué momento va a tener ese punto de inflexión. También decíamos que la estrategia genera valor, pues la estrategia busca maximizar el valor de la compañía y cómo genera valor la compañía. Pues obviamente se puede alcanzar valor únicamente o solamente se puede generar valor alcanzando un retorno mayor al costo de capital. Entonces, hay algunos elementos del costo del capital
pues ahora estamos en una charla de pues, que el Banco Central pues, la auspicia. Habrá muchos economistas financieros y hablan del WACC, que es el promedio ponderado del costo de capital, ¿cierto? De las diferentes fuentes de financiamiento que puede tener su empresa, cuál es esa tasa promedio, y pues obviamente el valor que regresa a la compañía o el retorno de esa inversión que usted está haciendo con esta estrategia tiene que ser mayor a ese costo de capital. Entonces, pues si el costo de capital en promedio es del 7%, entonces el retorno que usted le tiene que proveer esa inversión de capital que está haciendo por determinada estrategia, pues tiene que ser mayor al 7%. Si es que el valor actual pues es mayor a ese 7%, pues si le genera 8 o 9, pues ese diferencial, pues en este caso de 1%, de 2%, ese será el valor que está generando la estrategia para la compañía. Pero ¿qué pasa? Que si usted tiene un costo de capital del 7% y esa inversión le está generando a usted solo un retorno sobre la inversión del 5%, está perdiendo valor en 2 puntos. Entonces, la estrategia ahí pues está destruyendo el valor de la compañía, está deteriorando el valor de la compañía. Entonces, obviamente, pues esta estrategia tiene que generar valor, o las estrategias tienen que generar valor. Pues hay distintas formas de medir el valor. Sin embargo, pues para efectos empresariales, pues el valor de la compañía se mide en la valoración que llega a tener la compañía, ¿no? Y por supuesto, al generar valor, pues genera crecimiento, y el crecimiento, pues hay bueno o crecimiento malo, pues como lo decíamos en un inicio. El crecimiento que magnifica el valor de la compañía es el crecimiento, pues obviamente que nos gusta, que está haciendo bien a la compañía, y el crecimiento que magnifica la destrucción de valor, es decir, mientras más invierte usted pierde versus el costo promedio de capital, pues está destruyendo de a poco el valor de la compañía. Y pues decíamos al inicio que muchos emprendimientos no pasan del tercer año, y pues básicamente es porque esos rendimientos que le está dando el negocio son menores al costo de capital. Muchas veces recurrimos a préstamos bancarios para capital de trabajo, para inversión en maquinaria, en sí, para montar el negocio, y tenemos una tasa que estamos pagando por ese préstamo. Y pues obviamente tenemos que tomar en cuenta ese costo de capital, porque pues mi promedio del costo de capital, si tengo diferentes alternativas de financiamiento, pues me dirá cuál es el mínimo aceptable de retorno que tengo que esperar de esta inversión. Y si el retorno de la inversión es mayor a ese costo de capital, pues estaremos generando valor y la empresa comenzará a caminar y ser una empresa en marcha. Si es que el retorno sobre la inversión es menor al costo del capital, pues estamos destruyendo el valor, y a la vuelta de la esquina, a la vuelta de 2 años, de 3 años, pues obviamente pues sucede que pues estoy pagando intereses, el valor que genera la compañía no es suficiente para ese pago de intereses, y pues obviamente tengo que cerrar. Pues, eso pasa en la gran mayoría de emprendimientos que tenemos en el país y en Latinoamérica. Sin embargo, pues si tenemos claro cuál es nuestro costo promedio de capital, y pues cuál es el retorno que tenemos que tener, y pues hacemos una estrategia que nos permita que el retorno sea mayor al costo de capital, pues estamos hablando de generar valor. El entorno, pues acuérdense que estamos, pues acabamos de charlar un poco de la estrategia, qué es la estrategia, hacia dónde va la estrategia, pero pues hablamos de planificación estratégica en entornos cambiantes, y seguramente pues hablamos de un entorno VUCA, que es un concepto que lo acuñó hacia los 90, 2000 los militares. Pues, se utiliza mucho en términos militares, y pues hace referencia a un acrónimo en inglés que habla de volatilidad, que hace alusión a la gran cantidad de cambios producidos y a la velocidad que suceden. Lo decíamos al inicio con Fernando, pues estamos en una época que se han acelerado muchísimo más los cambios, gracias a la velocidad de los datos, velocidad de la información, la conectividad, pero pues esto no es algo
reciente. Los entornos VUCA pues vienen manejándose en estrategia militar desde hace cerca de 20 años, pero pues ahora está muy de tendencia a aplicarlo a los entornos empresariales. La U de uncertainty, que es incertidumbre, que se refiere a la incapacidad para predecir las situaciones. Pues nosotros hacemos una perspectiva estratégica, sin embargo, pues tenemos entornos de incertidumbre. La C de complejidad o complexity, se trata de la dificultad para entender y manejar el contexto, ¿no es cierto? Tenemos muchísimos datos, pues el problema ahora no es la información, porque hay demasiada información y se vuelven entornos complejos. El tema es saber qué información tomar y qué preguntas hacer. Y la A de ambigüedad, pues habla de lo complicado de comprender las relaciones entre los distintos elementos que están presentes o componen el entorno. Hablamos de la correlación entre uno u otro elemento y pues muchas veces pensamos que una variable va a afectar la variable A la variable B, pero resulta que afecta a la C y a la D y no tomamos en cuenta eso en nuestro análisis. Entonces, a eso hace alusión en los entornos VUCA, los entornos cambiantes, volátiles, de incertidumbre, de complejidad y ambigüedad. Entonces, como estamos hablando pues, de planificación estratégica en estos entornos, pues a mí me gusta hablar de una de las herramientas que tiene muchísimos años, pero que tiene muchísima vigencia y que yo personalmente, pues cuando hago estos ejercicios de planificación estratégica, le aumento a una T al análisis PEST, que es el análisis político, económico, social, tecnológico y de tendencias. Mire usted que tiene ya estos 5 elementos. El análisis político, pues tenemos entornos en Latinoamérica cargados o altamente cargados de política. Tenemos que mirar cuál es la política económica, social, la política exterior, la política monetaria, las cuáles son las fuerzas políticas que están en nuestro entorno y si es que pues llegaran a afectar a nuestro sector, el sector exportador pues tiene muchísimo que mirar acá, el sector importador también, el sector productor, en definitiva pues la gran mayoría, si no es el 99.9% de sectores, pues tiene que fijarse en el entorno político del país y pues como lo digo en Latinoamérica sí lo tenemos que manejar. El entorno económico, pues tenemos que fijarnos en los indicadores macroeconómicos, pues cómo están las tasas de interés, la tasa activa, la tasa pasiva, precio de petróleo, balanza comercial. Aquí pues quisiera hacer un highlight en el tema de tasas de interés. Acuérdense que el costo ponderado de capital o el costo promedio ponderado de capital pues tiene mucho que ver con la tasa que nos cobra el banco, ¿no es cierto? Que son, por supuesto, los préstamos que nosotros pediremos para las diferentes necesidades o las diferentes estrategias que tengamos. En la S tenemos social, pues obviamente el análisis social del entorno va a mirar las fuentes de talento, como pues si tenemos el talento necesario dentro en nuestro país. Ahora pues con el tema que hablamos de globalización es más fácil encontrar ciertos servicios que estén fuera de nuestras fronteras, sin embargo es importante tenerlo en cuenta. El régimen laboral, cómo está el régimen laboral en nuestro país, hay flexibilidad, no hay flexibilidad, pues es importante tenerlo en cuenta. Y pues por supuesto, cuáles son las necesidades sociales que tiene el entorno, que tiene la sociedad y cómo mi empresa puede cubrirlas, porque no solamente hay aquí amenazas, hay muchísimas oportunidades analizando el entorno. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades sociales que tal vez no están cubiertas o que están cubiertas parcialmente o que están cubiertas de manera disfuncional y que yo puedo entrar a manejar esas necesidades y atenderlas de una manera diferente? Puede ser una oportunidad. En el análisis tecnológico, pues las capacidades del entorno, las capacidades me refiero a las capacidades tecnológicas, a las capacidades industriales, entonces a las capacidades tecnológicas en sí, que pues pueden ayudar o pueden ser una oportunidad dentro de nuestros negocios. El desarrollo tecnológico de mi sector en el que estoy trabajando o en el que pues me desenvuelvo, se desenvuelve la empresa, y la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios. Y las tendencias, pues hay que estar
pendientes, esta última T que yo aumento dentro del análisis PEST, pues habla de las tendencias, de las macro tendencias, que pues hablábamos, el tema de analítica de datos, el tema de machine learning, el tema del Internet de las cosas, en fin, de la industria 4.0, que pues vienen a ayudar a los sectores productivos, a los sectores de servicios, que pues en países con economías un poco más desarrolladas pues están ejecutando ya, y cómo esas tendencias pueden aplicarse a mi negocio. Entonces es importante tener en cuenta, y pues es un análisis que recomiendo mucho hacerlo para analizar el entorno, el análisis PEST con una T adicional. Para el análisis interno, pues a mí me gusta mucho utilizar esta herramienta del profesor Porter, que habla de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hablando del análisis interno, hablo de las fortalezas, que pues no solamente fortalezas de mi empresa o de mi negocio, sino que puede encontrar generadores verdaderos de ventaja competitiva. Es decir, en lo que usted sea bueno versus la competencia. ¿Qué le hace a usted bueno versus su competencia? En las debilidades, encontrar las desventajas significativas, porque debilidades, pues tenemos muchas, pero ¿cuáles de ellas son significativas y que afectan a mi negocio? Identificar, por supuesto, las oportunidades. En el PEST, pues veíamos cuáles son el entorno en sí, político, económico, social, tecnológico, las tendencias, y qué oportunidades, qué puedo encontrar en temas coyunturales, identificar coyunturas, circunstancias, convergencias o hallazgos que puedan beneficiar a su compañía. Hallazgos en el cliente, hallazgos en cualquiera uno de estos, en lo social, en lo político, qué hallazgos pues, pueden beneficiar a su compañía. Y en las amenazas, identificar también estas coyunturas, circunstancias, convergencias o hallazgos que puedan perjudicar el desenvolvimiento de su negocio. Es importante también que hablemos pues un poco haciendo, pues ya hacemos este análisis, ¿no es cierto? Pues nos hemos ido un poco hablando de qué es la estrategia, de pues, cómo hacer los análisis interno, externo, y pues van a salir algo que yo llamo las iniciativas estratégicas, que van a ser el resultado de cruzar estas fortalezas internas con, o mejor dicho, del análisis interno con lo externo, y pues hablo de las iniciativas estratégicas FA, FO, DA, DO. ¿Por qué FA, FO, DA, DO? Porque hablo de FA, que son las fortalezas que pues me puedan defender frente a amenazas, y DA, hablo de debilidades que tengo que cuidar frente a estas amenazas, y las estrategias ofensivas a las que voy por ello, que son FO y DO, hablando de FO, las fortalezas que me permitan capitalizar las oportunidades. Pues, acuérdense que revisamos qué oportunidades tengo en el entorno, qué fortalezas tengo internamente, entonces qué ventajas competitivas me permiten ir a por esas oportunidades. Y DO son las debilidades que me impidan alcanzar esas oportunidades. Entonces, acuérdense de esas desventajas significativas, digo, en términos internos, que me están alejando de alcanzar esas oportunidades. Entonces tengo que trabajar en ello rápidamente para poder ir a por esas oportunidades dentro del entorno. Y por supuesto, esas iniciativas estratégicas tienen que convertirse en objetivos estratégicos, y que pues hablamos de que esos objetivos estratégicos tienen, pues según la metodología del Balance Scorecard, ir hacia 4 perspectivas, que son la perspectiva financiera, del cliente, de procesos y aprendizaje. Entonces, estas pues les damos un orden. Tenemos muchas iniciativas estratégicas, acuérdense, pero pues tenemos que enmarcarlas dentro de un orden y decir, bueno, cuáles son las financieras, cuáles son las que van al cliente, las de procesos y aprendizaje, para poder priorizarlas. Y pues obviamente esta metodología del Balance Scorecard nos permite identificar de mejor manera cuáles estarán yendo dentro de los objetivos, las que se están quedando por debajo, y cuáles tengo que ir reforzando dentro de mis cumplimientos de los objetivos estratégicos. Y por supuesto, hablando de las 4 perspectivas del Balance Scorecard, pues hablamos de la perspectiva financiera, que pues cómo medimos que estamos cumpliendo con esos objetivos, pues
Podemos ir atacando un poco a los ingresos, a la utilidad neta, al valor económico agregado, al margen operativo, al margen de contribución o margen bruto, el retorno de la inversión, el flujo de caja, precio de la acción de la compañía. Entonces son indicadores que miden que estamos haciendo bien las cosas en la perspectiva financiera. En la perspectiva del cliente, hablamos del nivel de satisfacción del cliente, el índice de recompra, la participación de mercado, pues devoluciones, percepción de valor, cantidad de quejas. Hay algo que es una metodología del Net Promoter Score, que pues va a medir dentro del tema del nivel de satisfacción cuáles son los apóstoles que aman mi marca, cuáles son aquellos indiferentes y cuáles son esos detractores. En el tema de procesos, pues podemos medir procesos de innovación. En los procesos de innovación, pues podemos medir cantidad de nuevos productos, el costo de desarrollo de esos nuevos productos, venta de los nuevos productos en procesos de innovación. En procesos operativos, el porcentaje de mermas o de pérdidas de producto, productos defectuosos, devoluciones de producto defectuoso, tiempos de fabricación, para medir que estamos haciendo bien las cosas. Y en procesos de postventa, pues tiempo de respuesta al cliente, costos de reparaciones, cumplimiento de garantías. Y por supuesto, en la última o en la cuarta perspectiva del Balance Scorecard de aprendizaje y crecimiento, pues vamos a mirar y medir qué estamos haciendo con el capital humano. Vamos a medir los sistemas de infraestructura, ¿sí? Entonces, qué proyectos van hacia la infraestructura o qué estrategias van hacia la infraestructura. Y por supuesto, el clima organizacional. Entonces, pues ya vemos cómo vamos construyendo la estrategia y cómo medirla, pero acuérdese de Alicia en el País de las Maravillas. Si no tengo claro a dónde voy, pues cualquier camino es bueno. Entonces tengo que tener algo que yo llamo el marco estratégico. Ese marco estratégico pues es el que me da la visión, me dice hacia dónde quiero ir y pues claro, la estrategia es el camino para lograrlo. Y tenemos dentro de ese marco estratégico como punta de lanza el propósito de la compañía. El propósito de la compañía es del por qué está creada esta compañía. Pues para la razón de por qué nos levantamos todos los días y hacerlo, pues hay una teoría de Singularity University que habla de las organizaciones exponenciales, que habla del MTP, que viene del acrónimo de inglés, el Massive Transformative Purpose, o el propósito masivo transformador, pues es un propósito fácil de entender, chiquito. Por ejemplo, Cisco Systems tiene el MTP o el propósito de almacenar la información del mundo. Facebook es conectar a las personas en el mundo. Y pues bueno, así tenemos algunos propósitos que son sencillos, transformadores y que van mucho más allá de las utilidades, que va mucho más allá del crecer, que va mucho más allá, sino es por qué estoy haciendo esto. Y más abajo pues viene la misión corporativa, la misión de su negocio, y es ¿qué hace usted? Realmente ¿a qué se dedica? ¿En qué negocio está usted? Y por supuesto está la visión corporativa, que es hacia dónde va su negocio. Pues esa visión sí es un poquito a más largo, a mayor plazo, pues depende del giro del negocio, será 5, 10, 15, 20 años. ¿En dónde quiere estar la compañía en 5 años, en 10 años, en 20 años? Entonces la visión, cómo se ve ser el número uno del mercado, pues, son esos tipos de visiones que me dice hacia allá quiero ir. Ser la mejor universidad del Ecuador, etcétera, ¿no? Y la propuesta única de valor es qué hace diferente a su negocio del frente. Entonces, ¿qué ofrece usted a su cliente? ¿Qué hace que sea diferente su propuesta de negocio? Y todo esto con unos valores corporativos que tienen que ser identificables. Yo siempre pues defiendo, pues hay valores que tienen que estar responsabilidad, respetuosos, pero pues esos valores pues son valores que pues tenemos que tenerlos, si no, no estaríamos hablando en este conversatorio. Honestos, por supuesto. Sin embargo, ¿qué valores hacen que su gente, que sus colaboradores sean parte de su equipo? Entonces, de esos valores corporativos, pues, si es una empresa innovadora, pues tienen que ser gente innovadora. Pues si somos una empresa que atiende al cliente, pues tiene que tener esa vocación de servicio,
¿no? Entonces, pues, estos valores corporativos hacen que usted vaya definiendo el modelo de colaborador que quiere tener dentro de esta compañía. Entonces, acuérdese, pues, el camino, la estrategia, hacia dónde voy, son este marco estratégico, y por supuesto, vamos a tener algo muy importante. Y pues voy a tomar otra frase de uno de los grandes pensadores de la administración, que es Peter Drucker, que hablaba de que la cultura se toma por desayuno a la estrategia. Entonces, la cultura corporativa se desayuna a la estrategia. Entonces, si no tomamos en cuenta la cultura corporativa, es decir, cómo somos las personas dentro de la organización, pues no hay estrategia que valga. Y pues acá tenemos 4 modelos genéricos de estrategia, perdón, de cultura corporativa que van a afectar a la estrategia. Y tenemos la primera, que pues el orden no importa, pero pues la primera, el primer tipo de cultura es la cultura del clan o familia, que pues habla de gestión de equipos, gestión de relaciones interpersonales, gestión del desarrollo de los colaboradores. Tenemos la cultura jerárquica y de control, gestión de la cultura, gestión del control, la coordinación. El tema de adhocracia o la innovación, que pues soy muy proactivo, gestión de la innovación, de la incertidumbre, de la mejora continua. O tenemos la cultura orientada a ganar el mercado, orientada a la acción, gestión de la competitividad, a energizar a los colaboradores, a la gestión del servicio al cliente. Tenemos estos 4 arquetipos de cultura organizacional. Y sucede que muchas veces la cultura, o pues la cultura que queremos dentro de las organizaciones, pues es orientada a ganar mercado, y sucede que la cultura real está más hacia el clan, ¿no es cierto? Y tenemos también las 3 diferencias entre la cultura deseada, la cultura que realmente hay y la cultura que quieren los empleados. Entonces, la cultura deseada versus la cultura actual, hay que realizar mediciones de la cultura actual, hay que definir esos gaps, esas diferencias versus la cultura esperada o deseada, generar esos planes de acción para alinear a la cultura con la estrategia, implementación de los planes y hacer medición, porque como lo dice Peter Drucker, la cultura se desayuna a la estrategia. Y en fin, pues haciendo un resumen de la planificación y gestión estratégica en tiempos de incertidumbre, decimos que la estrategia, por supuesto, pues es el camino, toma decisiones, toma posturas, pues como la política. Usted toma una postura frente a un problema, decide si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, y pues obviamente ese camino nos tiene que llevar a los objetivos estratégicos, que pues va a estar enmarcada dentro de este marco estratégico de propósito, de la visión de la compañía. Estos objetivos estratégicos pues nos permiten medir si la estrategia está llegando a los objetivos estratégicos, y la triada la terminamos con la cultura corporativa. Entonces, Fernando y queridos oyentes, pues esto es un poco lo que habíamos preparado hacia el tema de planificación y gestión estratégica en estos tiempos de incertidumbre. Muchas gracias, Darwin, te agradezco mucho. Permíteme hacer unos saludos, por favor, a quienes nos siguen en la transmisión en vivo y siempre están pendientes de nuestros programas. A Silvana, María Fernanda, José Luis, a Noa José, a Leo, a Fernando Rafael María, a Gabriela Silvana, a Marta Soria, Daniel Vasco, Edgar Guerra, Roberto Jaramillo, Yolanda Cruz, Janina Bravo, Elena Mosquera, Martín Acosta, Andrés Padilla, Miguel Ángel Pérez y Claudia Vela, Hugo Jaramillo Ocampo, Carmita, Emma Joaquín, a Nixon Torres, a Carla Torres, a Gina Torres, a Guido Vega, Jorge Márquez, Edgar Herrera, Marcelo Castro, Janet Villavicencio, Luis Sánchez, Michelle Salcedo, Grace Enríquez y Bolívar Moriano. Muchas gracias por estar siempre en sintonía. Continuemos con las preguntas. ¿Cómo no, Fernando? Encantado, con mucho gusto. Muchas gracias. Quisiera un poco igual volver a lo macro, a la parte conceptual, a la parte metodológica, en la que tú nos puedas brindar una explicación que ya nos la has planteado en algunos elementos, cuando hablabas de la planificación estratégica, la importancia del balance scorecard, de la automatización de procesos, de la visión de mejora continua. Pero
tú sabes que todos esos son recursos o herramientas que tienes para administrar el negocio. ¿Cuándo es importante unirlas? ¿Cuándo debemos poner todos estos recursos en una misma mesa o sobre la mesa? Y como administradores, emprendedores o autoridades de una institución, saberlas activar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se interrelaciona la planificación estratégica, la gestión de la empresa, esta visión gerencial, esta visión de contabilizar desde una perspectiva gerencial el desarrollo o el desenvolvimiento del negocio, con el Balance Scorecard, con los sistemas integrados de gestión de calidad, con esta visión y esta metodología Six Sigma, con los RPAs? ¿Qué me puedes decir? Un poco desde lo macro, ¿cómo podemos descender hacia esos tips para nuestras personas que nos escuchan? ¿Cómo no, Fernando? Es una pregunta muy buena y que te la agradezco personalmente porque la voy a incluir en mis presentaciones, porque pues finalmente hablamos de planificación estratégica, y luego pues deberíamos hablar de planificación táctica y luego deberíamos hablar de planificación operativa. Entonces, la planificación estratégica, pues como bien lo mencionas, pues es el tema, el camino macro dirigido por estos objetivos estratégicos y este marco estratégico hacia dónde quiero ir. Y pues la estrategia toma estas decisiones de ser o no ser. Y un poquito más abajo en un nivel ya de despliegue de la estrategia viene la planificación táctica. Y en la planificación táctica, pues vamos a echar mano de todas estas herramientas que me permitan alcanzar los objetivos estratégicos. Hace pocos años, pues estaba muy de moda el Six Sigma, éramos Black Belt o éramos Green Belt pues había certificaciones. Luego vino el PMP, que pues es el Project Manager Professional, que es el gestor de los proyectos. Pues también hablamos de metodología DMAIC, de gestión por procesos, que como tú bien lo mencionas, Fernando, y comparto mucho tu apreciación, son estas herramientas que tenemos que echar mano. ¿Y en qué nivel yo las comenzaría a incluir? Es en la planificación táctica, que viene pues una vez que definimos este gran norte, estas grandes estrategias, estas grandes decisiones de voy o no voy, digo, entonces tácticamente cómo voy, ¿no? Entonces, pues utilizar estas herramientas, estas metodologías que me gustan muchísimo, para pues hacer el despliegue de la estrategia, para hacer el despliegue de recursos, optimizar esos recursos que estamos utilizando en la compañía y el tema de mejoramiento continuo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí van las herramientas. Y me faltó la planificación operativa, que pues en la planificación operativa, pues ya vamos a lo que yo llamo el día a día de la organización, y es bueno, vamos a hacer mediciones semanales, vamos a hacer mediciones mensuales, vamos a hacer mediciones trimestrales, en las que pues estas herramientas que hablábamos en la planificación táctica, pues vamos a ver el desempeño de cómo se han ido utilizando, ¿no? Ahora adicionalmente a estas herramientas, pues tenemos las grandes macro tendencias, como lo comentábamos, el tema del Internet de las cosas, del manejo de datos. Hay muchísima información, Fernando, que la podemos tener. Ahora el problema no es la información, el problema es cómo interpretamos esa información y qué le preguntamos a los datos. Entonces, a veces nos sesgamos con un pensamiento que yo tengo y le pregunto a los datos y como sea me tiene que responder que sí. Pero pues tenemos que dejar un poco esos sesgos y preguntarle a los datos, bueno, pues cuáles son mis clientes importantes, cómo se están gestionando los precios dentro de la organización, cómo se están gestionando los costos dentro de la organización. Entonces hay muchísimas cosas que preguntarle a los datos, pero pues como te decía Fernando, pues ya no es el problema el obtener los datos. Ahora el problema al que nos vemos enfrentados es qué hacer con tantos datos, ¿no? Entonces, ahí echamos mano de algunas herramientas que las podemos hacer en la planificación táctica y pues obviamente las vamos a poner a prueba en la planificación y ejecución operacional. Gracias, Darwin. Quiero, por favor, quizás tu respuesta es sí a esta pregunta, pero quiero que por favor nos expliques por qué es importante que las personas
planifiquen adecuadamente. Ya nos habías hecho toda esta explicación de los riesgos, del proceso de que una planificación adecuada tiene que estar con un objetivo de agregar valor o de generar valor o un valor único a la empresa. No obstante, en términos, o sea, específicos, si yo planifico, si yo hago un proceso adecuado de planificación estratégica, ¿qué expectativas tengo para evitar un costo o para evitar un contingente o para evitar, por ejemplo, o mejorar la microcompetitividad de mi negocio? O sea, ¿cómo traslado la inversión que estoy haciendo en planificación estratégica, no solo monetaria, sino en recursos, en tiempo, con el ahorro o con la eficiencia o con esta microcompetitividad que te menciono? Sí, es también una excelente pregunta y estoy pensando en la estadística. Hay un estudio muy importante que la realiza una firma multinacional de consultoría y que dice que de las empresas que hacen planificación estratégica, solo una de cada tres tiene éxito. Quiere decir que el 33% de las organizaciones que hacen planificación estratégica son exitosos en su desenvolvimiento. Entonces, esto me hace pensar de porque el estudio no lo dice, pero ¿qué pasa con las empresas que no hacen planificación? Entonces, si haciendo una planificación exhaustiva, con buenas fuentes, invirtiendo recursos, tiempo, monetario, etcétera, solamente una de cada tres tiene éxito en la consecución de resultados. ¿Qué pasa con las que no? Y me voy a otra estadística importante y que el 70%, y pasa casi lo mismo en el Ecuador, ¿no? El 70% de emprendimientos o empresas que se crean a los 3 años están cerrando. Entonces, ¿yo cómo trasladaría esto a la operación del día a día? Creo que vamos por las cosas, creo que irnos un poquito al tema básico, es conocer mi entorno, hablábamos del análisis PEST, y a mí me gusta mucho el social, inclusive más que el político, el económico, porque es muy difícil que podamos controlar eso, Fernando. Y pues hablando con el Banco Central, sabemos que las variables macroeconómicas es difícil, es imposible para un emprendedor o para un negocio privado controlarlas, pero a mí me gusta mucho el tema social. ¿Por qué? Porque no solamente estoy viendo el tema de requerimientos de talento, el tema de las políticas laborales, sino también estoy viendo las necesidades sociales, Fernando. Entonces, la estrategia y mi negocio tiene que solucionar un problema. Y un problema que me puedo plantear es cuáles son las necesidades sociales que tiene en este momento el país. Entonces, si yo estoy solucionando de una manera correcta, ofreciéndole a mi cliente un producto que le solucione una necesidad o estas grandes necesidades sociales, que yo tome una de ellas y me enfoque en solucionarla y la solución sea a un precio correcto y con una cobertura adecuada, una entrega adecuada, tenemos, yo creo que el 50% de la partida ganada. Muchas veces tomamos las decisiones porque a mí me gusta lo que voy a lanzar o el producto que quiero vender, ¿no es cierto? O el servicio. Y eso pasaba en 1901 con Henry Ford, que dijo, bueno, aquí tengo el carro negro y ese es para todos, ¿no? Pero sucede que pues realmente ahora con tanta información, con tanto acceso a la información que tiene el público, yo tengo que identificar qué necesidades sociales hay, cómo las puedo satisfacer y que el precio que coloque sea accesible para mis clientes. Yo creo que hay que hacer un buen análisis primero, Fernando. Y la pregunta es muy profunda y me hace pensar en todos los emprendimientos fallidos. Tal vez son porque pues, lo tengo a la mano o porque me gustó, lo vi en algún lado y quiero venderlo, quiero traerlo, quiero producirlo, pero tal vez no estás solucionando una necesidad social. Muchas gracias. Voy con una pregunta de Mario Pulido. ¿Es posible aplicar un análisis FODA y un análisis PEST de manera conjunta? ¿O es necesario aplicarlos de manera individual? Te manda saludos y te felicita por el tema. Gracias al señor Pulido. Mario Pulido, ¿verdad? Mario, le mandamos muchos saludos. Mario, respecto a tu pregunta, yo creo que el proceso de estrategia
debe ser secuencial y uniforme. Es decir, puedo hacer un análisis del entorno, un análisis PEST, sin realizar un FODA, pero diría que se queda un poco disfuncional. Y puedo realizar un FODA sin hacer un PEST, pero me faltarían elementos de juicio, ¿no es cierto? Entonces, yo he visto muchas organizaciones que hacen solo el FODA y organizaciones no pequeñas, hacen solamente el FODA. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tengo fortalezas y debilidades, ya tengo el análisis interno. Y tengo amenazas y tengo oportunidades de hacia afuera y pues ya está. Pero acuérdense que la metodología PEST nos va llevando un poquito para analizar cada uno de esos 5 elementos y sacar de ahí, porque pues si tengo un elemento ahí que no afecta a mi organización, pues tal vez lo estoy poniendo de manera redundante, pero el ejercicio del PEST es sacar de todo este entorno qué me puede afectar o qué puedo aprovechar yo de ello. Y el FODA, pues más que darme la foto, lo que yo tengo que hacer es, si es que tengo fortalezas que se convierten en ventajas competitivas, apalancarme en ellas para ir por las oportunidades. Y si es que tengo estas ventajas competitivas y tengo una amenaza, tengo que pues potenciarme o defenderme con lo que yo tengo. Y si tengo estas desventajas significativas o debilidades, pues me gusta más el término desventajas significativas, y que me están alejando de poder aprovechar esas oportunidades, tengo que trabajar rápidamente en ellas. Y peor aún si es que estas debilidades hacen que pueda afectar algo de afuera. Entonces, mi recomendación es que hagamos las dos y no nos quedemos en hacer solamente los dos análisis, sino que luego que tengo los dos análisis, hago este cruce que hablábamos de fortalezas, amenazas, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, que haga este ejercicio para sacar las estrategias que me permitan o defenderme o que me permitan atacar. Entonces, yo haría las 3 cosas. Entonces, digamos que para contestar la pregunta mi recomendación es hacer las 2 y no solamente hacer las 2, sino hacer las 3. Y la tercera es generar estas estrategias ofensivas o defensivas. Gracias. ¿Cómo organizar la planificación estratégica? ¿Con quién contar? ¿Quién necesariamente participa? Y nos habías hecho una explicación de la planificación a nivel estratégico, una planificación a nivel táctico y una planificación a nivel operativa, como nos mencionaste. ¿Cómo organizo cómo organizo el trabajo? ¿Cómo organizo a la gente? ¿Con qué recursos debo contar? ¿Quién necesariamente debe participar en cada una de estas fases? Cuéntanos las experiencias, por favor. ¿Cómo no? Yo creo que inevitablemente más allá de que sea una empresa pública, sea una empresa privada, sea una empresa multinacional, sea una empresa nacional, sea una empresa familiar o una pequeña empresa, mediana o grande, inevitablemente los que tienen que estar dentro del primer nivel de planificación estratégica son los tomadores de decisión, Fernando, porque en muchas ocasiones pues en empresas formales, pues habrá una junta directiva, un directorio. En empresas menos formales, pues estará, si es una empresa familiar, estará la familia, los dueños. En empresas que pues son nacionales y no son familiares, sino que tienen varios socios, pues deben estar los que toman las decisiones de esos socios. Y me atrevería a decir que en el 100% de organizaciones tienen que estar los tomadores de decisión. Si no contamos con ellos, ese horizonte que nos definimos, pues a la vuelta de la esquina, a los 2 o 3 meses puede cambiar porque alguien no estuvo de acuerdo. Entonces, que estén los tomadores de decisión en la primera etapa, sumamente importante. Planificación estratégica. Planificación operativa, yo no puedo hacer una planificación operativa sin mis supervisores, sin mis mandos medios, sin mis gerencias, sin mis jefaturas, digamos que independientemente de los cargos, que tengan un nivel de supervisión. La planificación operativa, pues tiene que estar todo el nivel de supervisión,
porque pues es con ellos, pues obviamente vamos a definir estos indicadores más pequeños que decíamos, Fernando, pues ya no los grandes objetivos estratégicos, sino algo que llamamos los KPIs, que son los indicadores claves de desempeño. Los vamos a definir, los vamos a negociar con mi nivel de supervisión. Y en la planificación operativa, por supuesto, es esos grandes KPIs o indicadores claves de desempeño, bajarlos a indicadores del día a día. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer estas pequeñas reuniones de pie con los obreros y decirles, bueno, nuestros indicadores de producción del día son estos, nuestros indicadores de calidad del día son estos? ¿Por qué no hacer una reunión de pie con la fuerza comercial, con el piso de ventas, y decirles, bueno, nuestros indicadores de ventas del día, de la semana son estos? En el agro, ¿por qué no irnos hacia el campo y decirles, bueno, nuestra producción del día tiene que estar en estos niveles? Y bueno, pues en fin, pues ahí vamos un poquito hacia abajo. Y lo que no tenemos que olvidarnos, Fernando, es que ya en la táctica y Regresamos. sí, gracias. Y soy una cultura un poco más paternalista, pues tengo que tomarla en cuenta, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta la cultura ya para la planificación táctica y operativa, pero la respuesta en concreto es, hay diferentes niveles, por supuesto que tenemos que tener la planificación estratégica, los tomadores de decisiones, en la planificación táctica, los niveles de supervisión y en la planificación operativa, incluir a los ejecutores. Muchas gracias por tu explicación. Eh, ¿Cuándo es importante buscar asesoría externa? Un metodólogo, una persona experta en planificación estratégica, que sea un consultor que venga a darnos un soporte. ¿Cuándo crees que es necesario? ¿Por la dimensión, por la escala, por el momento de la empresa, porque queremos ampliarnos, porque queremos reconfigurarnos, armarnos en un holding o abrir otras líneas de negocio? ¿Cuándo es sumamente importante? O sea, cuando ya no puedes dejar de tener un asesor externo que te ayude a organizar, o que sea ese soporte para la planificación y la definición de lo que se define dentro de la planificación estratégica. Yo creo que a todo nivel es importante tener una opinión externa. Y me voy desde el emprendimiento. Muchas veces el emprendedor, y creo que por excelencia tiene que ser desordenado porque busca ir al mercado, sale con la idea, y cuando se da cuenta, pues ya tiene 3, 4 personas trabajando con él, y al final del año ya tiene 10, 12 personas trabajando con él, y así funcionan un poco los emprendimientos. Pero creo que hoy en día pues tenemos algunas asociaciones, tenemos pues estas iniciativas del Banco Central me parecen buenísimas, y de universidades. Creo que son importantes en todo momento, Fernando, y creo que depende del nivel de formalidad que se le quiera dar al negocio, a la compañía, porque pues como bien te decía, compañías pues ya medianas a grandes que crecieron muy sanamente debido a la habilidad de sus fundadores, pues llega un momento en el que necesita bajar esto, y que el fundador baje su ADN hacia la compañía. Creo que depende mucho del nivel de formalidad. Ahora, en empresas, ya que en extensiones de productos que tú decías, en expansiones internacionales, creo que es muy, muy importante, Fernando, porque creo que tenemos una sola oportunidad para poder hacer bien las cosas. Entonces, muchas empresas que han decidido internacionalizarse y que lo han hecho por sí solas, digámoslo así, la estadística pues es más baja todavía de las que han tenido éxito, aún así haciendo planificación estratégica. Entonces,
en estos casos yo creo que la oportunidad de hacer bien las cosas es una sola. Y tal vez en el emprendimiento pues puedo ir un poquito para atrás, me va a costar más, pero yo creo que se va a invertir más recursos en fallar que poder invertir unos recursos en hacer bien las cosas la primera vez. Y que son principios de muchas metodologías y que los japoneses lo han hecho así, y es que hágalo bien desde la primera vez. Entonces, creo que nos han dado una lección a los países latinoamericanos. En Japón, una isla que realmente no tiene recursos, lo que tiene es capacidades intelectuales y que su lema ha sido hágalo bien desde la primera vez. Entonces yo creería que no importa el tamaño, sino sí pues tener una asesoría o pues ya contar dentro del equipo de trabajo con alguien como tú decías, un metodólogo que pueda ir guiando un poco a la organización dentro de estos pasos, porque lo único que propone esto es darle forma a las cosas. Y yo tenía un colega español que decía, en el fondo todo es forma. Y decía, ¿por qué en el fondo todo es forma? Y básicamente decía que pues la inteligencia no es más que tener todo organizado y en unos archivos mentales, y pues, o en el caso de la organización, en unos archivos digitales, en el que tú puedas abrir el cajón y está la información que buscabas ahí. Entonces, yo creo que pasa lo mismo con las empresas. Tienen muchísima información y el tema es que esté organizada, esté sistematizada y sea válida para tomar decisiones. Gracias, Darwin. Voy con la última pregunta y quisiera saber tu opinión con respecto a la experiencia de las empresas en el transcurso de este año. Tú el año 2019, muy probablemente durante el segundo semestre, hiciste varias planificaciones estratégicas, pero más cercanas a septiembre que a diciembre, entre junio y septiembre, muy probablemente. Y nadie se esperaba lo que sucedió en el año 2020. Durante el año 2020, ¿cómo adaptaste esa planificación? ¿Tuvo que modificarse, tuvo que ajustarse, tuvo que afinarse, muy probablemente? Y ese escenario de planificación 2019, con ya en este año 2020, ¿cómo se parecen y en qué fundamentalmente se diferencian? O sea, hoy, ¿cómo planificas versus la planificación estratégica del año 2019? ¿Y cómo fue el proceso de adaptación de la planificación para este año con el ajuste de la pandemia? Cuéntanos un poco la experiencia, quizás los testimonios, los comentarios de las personas vinculadas a la empresa, al sector real, al que tú brindas asesoría, y un poco nos cuentes de ese testimonio en tercera persona o en primera persona de la experiencia. Sí, yo pues he tenido la oportunidad de mirar algunas planificaciones aquí en Perú. Y creo que la tónica es la misma y lo que hemos recomendado y lo que se ha ejecutado realmente es que este marco estratégico, Fernando, no tiene por qué cambiar. ¿A qué nos referimos? A que si tenemos un propósito de la compañía, a que si tenemos una misión, una razón de ser, a menos que se haya destruido ese negocio, pero si tenemos una razón de ser sólida y si tenemos una visión, que la visión es al 2025, al 2030, hay que dejarla quieta, porque lo que sabemos o lo que sabíamos de la pandemia es que va a terminar, no sabemos si en 1 o en 2 años, pero va a terminar. Entonces, esos objetivos grandes de visionarios, no tenemos que cambiarlos. Lo que tenemos que sí es adaptar la estrategia. Entonces, digamos que el análisis PEST prácticamente, pues, la parte política, económica, social cambió. Sin embargo, lo tecnológico, pues las mismas tecnologías de inicio de año son las mismas que tenemos del día de hoy y que muchas empresas ya se subieron a esto hace 2, 3, 4 años. Algunas empresas, por ejemplo, decidieron implementar ERPs, que son planificadores de recursos empresariales,
por ejemplo, SAP, por ejemplo, los de SoftPeople, etcétera. Entonces decidieron colocar esto y pues tienen que continuar. Lo que sí es adaptar un poco a la estrategia de mercado y cómo llegar a ellos. Creo que el tema digital, en el tema del retail, por ejemplo, aceleró muchísimo el tema de la venta en línea. Sin embargo, no llega ni siquiera con Black Friday, ni siquiera con absolutamente nada de las promociones que se ha hecho, llega a ser por lejos del primer ingreso. Todavía la tienda física es del primer ingreso, pero digamos que hay cosas que se aceleraron muchísimo y que son tecnologías que ya estaban disponibles. Las empresas que ya tenían página web, las empresas que ya hacían ventas digitales, lo que hicieron es potenciarlo. Mira, entonces tenían una fortaleza que fue por una nueva oportunidad del mercado. Y las que no lo tenían, pues una debilidad que había que trabajarla rápidamente para ir por esa oportunidad. Entonces, digamos que en términos de la estructura de la planificación, está más vigente que nunca, como te comentaba al inicio de la charla. Sin embargo, sí, la estrategia a corto plazo, pues digamos que tenía que ajustarse en sentido de subirse al tren de la tecnología, los que no estaban subidos. Por supuesto, mirar la generación de valor. Si, pues decía, hay crecimientos que hacen que se deteriore el valor de la compañía. Entonces, mirar si el crecimiento que se está teniendo o manteniendo generaba todavía valor para la compañía. Hay algunas empresas que justamente antes de conectarnos a la charla, veíamos que decían, hemos retrasado un poquito algunos temas, por ejemplo, de franquiciar negocios, pero no se ha dicho no lo voy a hacer. Pues obviamente se está esperando el momento correcto, pero se lo va a realizar. Entonces, digamos que la estrategia hace que sea adaptativa, a menos que sí, digo, las empresas que pues no conozco un caso cercano, por ejemplo, me imagino a los temas de cruceros, que realmente tal vez la razón de ser de la compañía pues era un inconveniente, pero en la gran mayoría de casos, Fernando, que hemos podido ver de primera mano, es que esos objetivos a largo plazo se han mantenido. Queremos llegar allá. Lo que tenemos que cambiar un poco es cómo vamos a llegar y adaptarnos rápidamente a este momento. Y las empresas que han sobrevivido son las que rápidamente se han adaptado, y desafortunadamente muchas empresas no han tenido esa capacidad de adaptación para poder sobrevivir a un momento histórico que nos deja muchísimos aprendizajes en el sentido de estrategia y cómo implementarla, porque finalmente pues hay muchas empresas que se han vuelto más deficientes de lo que eran en el 2019. Entonces hay formas de poder llevar el tema adelante. Y pues por supuesto, el tema del empleo, salvaguardar el empleo, creo que es una de las cosas que se ha puesto prioridad. El teletrabajo ha ayudado muchísimo y las medidas de seguridad que se han tomado oportunamente en el país, pues también han permitido la reactivación pues paulatina de varios sectores, ¿no? Muchas gracias, Darwin. Te quiero agradecer por tu reconocida trayectoria, tu experiencia, tu formación y por habernos compartido tu tiempo, tu conocimiento en este espacio y haber estado interesado también en colaborarnos. Y gracias a Daniel Vasco, nuestro amigo mutuo, que hizo el contacto Saludo. para tenerte aquí. Agradezco también. Un saludo, Fernando, para Daniel, pues para toda la gente del Banco Central. Gracias por la invitación y pues felicitarles también de mi parte por estas iniciativas. Es el programa número 29. Felicitarles porque falta uno para llegar al tercer piso, digo yo, de los programas, y es una iniciativa muy, muy, muy válida para los diferentes sectores y actores económicos del país. Muchas gracias por tus palabras, por tus gentiles palabras, Darwin. Agradezco a las autoridades del Banco Central que permiten que este espacio se realice semana a semana a nuestro público y a nuestra audiencia que nos acompaña. Al equipo de trabajo que está atrás de la realización y producción de este programa, en la Dirección de Comunicación Social y en la Coordinación General de Tecnologías de la Información y la Comunicación,
en especial a Miguel Ángel Pérez, a Andrea Mancero, a Rodman Jaramillo, a Carlos Armijos, a Mauricio Caiza, Paola Cárdenas, Jorge Luis Vera, Víctor Barrio Nuevo, José Mejía, José Torres, Amanda Enríquez. A todos nuestros invitados, a los invitados de estos 29 programas, tanto del país como a nuestros invitados internacionales. Mensajes para la audiencia. Visita nuestro micrositio de los 20 años de dolarización, que fue un trabajo realizado por las áreas técnicas de esta institución en coordinación con el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Es un espacio interesante donde no solo vas a encontrar información estadística, sino también una recopilación de las principales notas y artículos de prensa que circularon en el momento mismo de la toma de la decisión del cambio del régimen monetario en el país. Tenemos una muy buena compilación de artículos de medios escritos y de revistas especializadas de las principales, de las más importantes en materia económica. Adicionalmente, contamos con una sección de testimonios de aquellos funcionarios que estuvieron y que nos cuentan cómo fue el proceso, cómo fue la noche del día en el que terminaba de circular el sucre y el primer amanecer de circulación del dólar. Adicionalmente, aquellos actores que tomaron las decisiones y aquellos otros personas que dan cuenta y testimonio de lo que ha sido estos 20 años de dolarización en el país. Adicionalmente, con una extraordinaria recopilación de la principal bibliografía en torno a la dolarización para investigadores, académicos interesados en el tema de la dolarización. Ya está a disposición este micrositio que lo puedes acceder desde la página web del Banco Central. Adicionalmente, recuerda que el miércoles 23 de diciembre el Museo Numismático del Banco Central también realizará su último programa de la primera temporada de los conversatorios que realiza este departamento del Banco Central muy importante, con especialistas de Argentina, Colombia y Perú para tratar el desarrollo de las experiencias educativas en el campo de la numismática. El próximo miércoles 23 a las 14 horas, igual una transmisión en vivo por Facebook Live en las cuentas de la institución. Nuevamente quiero agradecer a toda nuestra audiencia por acompañarnos desde sus hogares, desde los lugares de trabajo y los medios de transporte en el que están en este momento. Un agradecimiento especial a todos que han estado a lo largo de este programa y también aprovecho para transmitirles nuestros mejores deseos en estas fiestas navideñas, en estas fiestas de reconciliación, en estas fiestas de Año Nuevo, y siempre habrá un motivo por qué festejar. Así que mucha salud, mucha gratitud y mucho reconocimiento a todos ustedes y los mejores deseos para el año siguiente. Recuerda utilizar la mascarilla, mantener la sana distancia, lavarte de manera frecuente las manos, que al COVID lo vencemos con mucha disciplina de todos nosotros. El próximo programa lo vamos a tener en el mes de enero del año 2021. Nuevos invitados, nuevos temas, el programa Encuentros los días jueves siempre. Gracias, Darwin, que tengas una excelente tarde. Te agradezco mucho. Encantado, muchas gracias. Gracias. Un gusto, buenas tardes.